Uno. Muy buenas tardes a todos, agradeciendo su amable e importante asistencia a este cierre de conferencias, del ciclo de conferencias en el marco de la Semana Internacional Financiera, organizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través del Instituto de Ciencias Sociales y Administración con el Departamento de Ciencias Administrativas. El día de hoy, la tarde de hoy, me complace presentar al maestro Jorge Vera Valerio, quien nos va a dar una charla sobre la tesorería corporativa. Me voy a permitir leer un poco de su currículum, una breve semblanza que dice así: cuenta con más de 27 años de experiencia continua en diversas áreas, tales como auditoría, finanzas, contraloría, contabilidad, impuestos, estados financieros de diversos sectores, entre los que destacan el sector bursátil y derivados, cámaras de compensación, contrapartes de valores, proveedores de precios, entre otros. En el sector financiero, los bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión, afores y aseguradoras, es detallista en transportadoras, inmobiliarias, manufacturas y servicios, entre otros. Realizó sus estudios profesionales en la Ciudad de México. Es licenciado en Contaduría, egresado y titulado por la Universidad del Valle de México. Asimismo, cuenta con una maestría en Administración, titulado por la Universidad del Valle de México y laureate, doble titulación, y cuenta con dos especialidades, una de ellas en Ingeniería Financiera y la segunda en Estrategia Operativa de Impuestos. En octubre del 2019 concluyó el programa de perfeccionamiento de competencias gerenciales impartido por el ICAMI y se encuentra actualizado en las normas en la NIA, IFRS y las NIF de México. Actualmente desempeña el cargo de director de auditoría en Supermercados Smart e imparte la cátedra en las asignaturas de contabilidad intermedia, contabilidad internacional y prácticas de auditoría a nivel licenciatura, así como la asignatura de ICR para personas físicas en la maestría de Derecho Fiscal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bueno, sin más preámbulos, los dejo aquí con el maestro Jorge Vera Valerio. Adelante, maestro. Muchas gracias, Luis Adrián. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este webinar público en la Semana Internacional de Finanzas. Y en esta ocasión me toca darles esta charla referente a la situación actual de la tesorería corporativa. Muy bien, voy a mover esto, correcto. Quiero iniciar con una breve introducción en lo que hoy en día o conceptualmente es una tesorería, ¿no? Típicamente mantiene cuidados sobre la inversión en el corto y en el largo plazo, de las inversiones, obviamente, la gestión diaria de los fondos, ya sea de la caja, de las cuentas de bancos, de las cuentas de inversiones, y obviamente mantiene control sobre dichos saldos. Y también estas tesorerías tienen una especial atención hacia el manejo general y de forma diaria del riesgo financiero y obviamente también en cuanto al control y organización del financiamiento externo. De igual manera, dentro de su mandato, dentro de sus obligaciones, se encuentra lo relativo a la implementación y desarrollo de políticas y procedimientos acorde al manejo, a la administración de este riesgo, a la organización del financiamiento, los niveles, los parámetros, así como las políticas y procedimientos que se tienen que seguir para poder hacer esta administración. Y finalmente, no menos importante, lo que se refiere al manejo de la relación con las instituciones financieras o instituciones bancarias. Adicionalmente, hoy en día, dentro del ciclo de tesorería y visto dentro de la parte de controles que tradicionalmente existen en estas áreas, me permití elaborar esta pequeña tabla, la cual tiene los conceptos de control interno, o digamos los controles o las políticas a las cuales podrías tener en un ciclo normal de tesorería, y qué cuentas del estado financiero están relacionadas con ese control.
En uno de los ejemplos, pues ese sería el caso de los préstamos, y los préstamos regularmente tienen controles, las áreas de tesorería, con respecto a la deuda registrada que representa un pasivo válido para la organización. Y esto está asociado a los documentos por pagar o a la deuda a largo plazo. Y esto obviamente es para que tú, como dentro del propio control interno, en lo que se refiere al reconocimiento en los estados financieros, pues que sean válidos esos pasivos. Otro de los ejemplos de control interno son que los préstamos se registren correctamente en cuanto a los montos y las condiciones. Y ese es otro de los controles que están a cargo de las áreas de tesorería. De igual manera, el control o el objetivo de este control es el adecuado registro y tiene que ver con los documentos por pagar y la deuda a largo plazo. El siguiente es que todos los préstamos, que todos los pasivos se encuentren debidamente reconocidos y registrados, porque obviamente al usuario de los estados financieros le interesa conocer, así como le interesa conocer todos los activos, pues le interesa conocer todos los pasivos, el capital y obviamente los resultados de la compañía. En este caso, para este ciclo, es muy importante minimizar estos errores potenciales y uno de los controles muy importantes es establecer el adecuado reconocimiento y que la cuenta sea íntegra, en este caso la de documentos por pagar y deuda a largo plazo. Que se encuentren registrados en el periodo apropiado no es otra cosa más que en la fecha en que ustedes hayan pactado ese préstamo, pues que haya quedado reconocido en ese momento ese pasivo. Y eso, el objetivo de control se refiere al corte. Otro de los controles tiene que ver con que todos los intereses se calculen correctamente y se registren en el periodo apropiado. Y este tiene que ver con el rubro de ingresos por inversiones y gastos por intereses. Y el objetivo de control que persigue este procedimiento o esta política es que sea íntegro, que sea válido, que sea conforme a las tasas de interés que se pactaron, que se encuentren dentro del periodo contable o dentro del mes de registro y que se encuentren registrados en la contabilidad. ¿Para qué? Para que las cuentas de ingresos por inversiones o gastos por intereses reconozcan correctamente estos efectos y que vengan o que sean originados por los préstamos. Otro de los controles que típicamente en el ciclo de tesorería existen son que los pagos registrados por los préstamos sean válidos. Eso es relacionado con los documentos por pagar y deuda a largo plazo. Y el objetivo de control es integridad. Otro de los controles es que los pagos por préstamos se registren correctamente, es registro y que se encuentren debidamente reconocidos dentro del estado financiero. Que todos los pagos por préstamos se registren y entonces quiere decir que esto le va a dar validez, es el objetivo del control. De igual manera están relacionados con los documentos por pagar y la deuda a largo plazo dentro del pasivo. Y bueno, así me permití hacerles una serie de controles. Me voy a pasar al siguiente, que es administración del efectivo e inversiones. Dentro de esa parte cotidiana que tiene el ciclo de tesorería, pues hay un control que tiene que ver con las inversiones que se encuentren registradas y que representen activos de la empresa, de la organización. Este tiene que ver con que esas inversiones sean válidas, que sean propiedad de la empresa, de la organización, y se encuentran registradas dentro del activo, en el rubro de inversiones o operaciones derivadas, ¿correcto? Otro de los controles es que las compras, las ventas, los vencimientos de las inversiones se registren correctamente. Y esto del registro tiene que ver con el mismo rubro en inversiones y en operaciones derivadas y tiene que ver con cuando ustedes hacen la operación ya en una operación en las empresas, típicamente la institución financiera o la mesa te manda una confirmación de saldos o una confirmación de la operación que has pactado. Te confirma monto, te confirma el tipo de instrumento, el plazo, las características, la serie del instrumento que estás comprando, la tasa de interés. En algunos casos te calcula la tasa neta, te da el efecto de la retención y al vencimiento cuánto es lo que vas a cobrar interés. Esa es la operación que nos está confirmando y esa es la operación que nosotros debemos de tener registrada en la contabilidad.
Otro de los controles son las transacciones por inversiones que se queden debidamente registradas, y esto tiene que ver con un tema de integridad. De igual manera, en el activo, en el rubro de inversiones, en el rubro de operaciones derivadas, y esto es que todas las inversiones, que no se me quede nada por fuera, todas las inversiones que obviamente son propiedad de la compañía deben de estar reconocidas dentro de los estados financieros. Y como les vuelvo a repetir, esto es muy importante porque para el usuario de los estados financieros y al referirme del usuario de los estados financieros, pues me refiero a los bancos, me refiero a lo mejor a acreedores, a la propia autoridad, a los accionistas, ¿sí? A los miembros del consejo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, en el caso de nuestros estados financieros, se cumplan con esta serie de controles en un área de tesorería. Otro de los conceptos o de los controles importantes es que todo ingreso por inversiones se calcule y se registre correctamente en el periodo apropiado. Y esto tiene que ver dentro del rubro de ingresos o gastos por intereses, ingresos por intereses, y tiene que ver con el objetivo de control con integridad, validez, registro y corte. Otro de los controles son los préstamos y las inversiones que reflejen las circunstancias y las condiciones económicas existentes en el negocio, de acuerdo a las políticas contables que se están utilizando. Esto es con respecto al reconocimiento que hacemos en las cuentas de documentos por pagar y deuda a largo plazo en caso de pasivos, o por esas inversiones o por esos instrumentos derivados que se pacten. Y eso no es otra cosa más que la correcta evaluación de esas inversiones o de esos pasivos, ¿no? Dependiendo si esos pasivos fueran a una tasa variable, pues tiene que dársele mantenimiento cada mes durante la vigencia de ese préstamo, o en su caso las inversiones por el periodo que las estemos manteniendo, dependiendo de la política o dependiendo del procedimiento, o en su caso si hubiese un comité de inversiones, el acuerdo que hubiesen tomado ese comité de inversiones para mantener esa inversión. Otro de los controles es que la información financiera se presente apropiadamente y se revele toda la información que es necesaria para la presentación razonable y el cumplimiento con las normas profesionales o requerimientos legales. En el caso de México, tenemos dos normas que en la mayoría de las empresas aplica. Para el caso de las empresas que cotizan en la bolsa o en viva, tienen que presentarlo a través de IFRS o normas internacionales de información financiera. Y en el caso de las empresas que no coticen, pues normalmente lo presentamos en normas de información financiera en México, ¿correcto? Que cabe hacer mención que casi estamos homologados más de un 95% con respecto a la norma internacional y no tenemos gran diferencia con respecto a la normativa contable, ¿no? Y esto obviamente el objetivo es la presentación, pues obviamente de los préstamos, obviamente de las inversiones, el reconocimiento de esos gastos, de esos intereses. Hay un concepto muy importante que es las operaciones derivadas. Y ustedes saben que las operaciones derivadas pues tienen su complejidad en cuanto al tratamiento, en cuanto al reconocimiento y obviamente en cuanto a la sofisticación que hoy en día existe dentro de las opciones que te ofrecen en los mercados financieros. Entonces, para este tipo de operaciones, estos son algunos de los controles que se sugieren. El primero tiene que ver con que la alta gerencia tenga un entendimiento de las actividades de operaciones derivadas de la organización. Y obviamente esto es muy relevante porque dentro de los objetivos de control que persigues es el minimizar sorpresas, ¿no? Por las llamadas de margen que no puedas cumplir, o porque a lo mejor estás asumiendo pasivos o estás asumiendo un riesgo mayor a lo que tú pudieras en cierto momento poder responderle a la institución financiera ante una pérdida no esperada, ¿no? Del instrumento financiero. Obviamente esta sofisticación tiene que ver, jóvenes, relacionado también en cuanto a su habilidad profesional, en cuanto a su pericia, en cuanto a su experiencia en el manejo de estos instrumentos. Y ese es uno de los controles muy importantes. Tampoco vas a poner a cargo a alguien en la tesorería que no tenga conocimiento y mucho menos lo vas a poner a operar
un forward, una opción, si no tiene conocimientos bastante sólidos de este tipo de instrumentos. Otro de los controles tiene que ver con las operaciones derivadas que se encuentren registradas y que representen activos o, en su caso, pasivos de la empresa o de la organización. Y esto tiene que ver con el objetivo de control que sean válidos tanto esos activos como esos pasivos. Obviamente que estén reconocidos por la empresa y, en el caso de los activos, que sean propiedad de la empresa. En el caso de las operaciones derivadas que están fuera del balance, que se encuentren reveladas y que sean operaciones autorizadas. Típicamente, cuando llevas o se llegan a tener este tipo de operaciones, es muy importante, aun y cuando no estén en el balance, que se revelen, porque al final del día, administrando el riesgo total de la compañía, tienes que incluir todo tipo de operaciones, ¿correcto? Que las operaciones derivadas se registren correctamente, el objetivo es el de registro. Obviamente que las operaciones derivadas se registren en los estados financieros, que es integridad, que todas se encuentren incluidas, que las operaciones derivadas fuera del balance general sean reveladas. Y si ustedes seguramente han accedido a los estados financieros de las empresas públicas, ustedes ya pueden observar que existen revelaciones muy detalladas en cuanto a las compañías públicas, en cuanto al uso y mantenimiento, reconocimiento inicial y las reglas de revelación y presentación que nos piden las normas para informarle, para proveerle de información al usuario de los estados financieros. Al usuario de los estados financieros le permite, con esta información, poder analizar de manera segmentada y detallada por cada uno de los rubros y en específico de instrumentos financieros derivados y poder identificar a qué tipo de riesgos está expuesta la compañía. Más adelante les voy a comentar la nota de administración de riesgos que va muy de la mano con estos controles o con estos procedimientos. Y bueno, estos son una serie de controles adicionales. Por el tema del tiempo los voy a obviar. Se van a quedar por ahí para que ustedes los puedan acceder a ellos y consultarlos. ¿Cuál es la situación actual? Como les mencionaba, la tesorería corporativa debe identificar a qué tipo de riesgos relacionados con instrumentos financieros se encuentra expuesta. Y hoy en día existen principalmente tres conceptos, que es el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado. Dependiendo del tipo de compañía, hay no un nuevo riesgo, sino es el riesgo operativo. Regularmente o típicamente nosotros el riesgo operativo lo veníamos manejando con las instituciones financieras. Y esto era obviamente por el tema de regulación de Basilea, ¿no? Y obviamente en este sentido existe un cierto grado de sofisticación en cuanto a los administradores de riesgos que viven dentro de las instituciones financieras, porque dentro del marco de la ley del mercado de valores está la obligación de que este tipo de compañías, de este tipo de industria, tengan que administrar el riesgo. Y de ahí emana mucho lo que hoy en día se tiene de estas notas, porque la realidad es que las empresas privadas, públicas, pues hacen una administración de riesgos, ¿no? Y esta administración de riesgos versa directamente dentro de las responsabilidades de una tesorería corporativa. Todo esto que les estoy platicando no es otra cosa más que el establecimiento claro de los objetivos que tiene la tesorería, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus límites y obviamente en su conjunto seguir las instrucciones, los lineamientos y parámetros que el Consejo de Administración haya establecido. Y obviamente esto lo van a hacer con ayuda de las políticas y de los procedimientos que para cada uno de los rubros o para cada una de las operaciones que administren se tengan que ejecutar y que se tengan que cumplir. Obviamente esto te va a permitir hacer mediciones más precisas y obviamente una adecuada administración. Algunas de las mejores prácticas relacionadas con este tema de la tesorería corporativa es que la figura máxima responsable al interior de la empresa es el Consejo de Administración. Entonces, desde que tú estás constituyendo la compañía,
tú dentro de los propios estatutos de la compañía, pues vas estableciendo ciertos poderes, ¿no? Y ese es un ejemplo. Y dices, bueno, este poder lo van a poder ejercer de forma mancomunada el funcionario 1 o el consejero 2 o el consejero 1 o en su defecto de forma individual el consejero 1 o el ejecutivo 3, ¿no? Por darles un nombre. Y esas facultades o esos poderes que tienen para aperturar cuentas o para abrir cuentas o para poder delegar y darle esa responsabilidad a alguien o a algún miembro de la administración de la compañía y en la parte de los directores, pues eso se encuentra establecido dentro de los propios estatutos. A estos propios estatutos típicamente se le pueden establecer límites. ¿Y qué haces con esto? Pues con esto estás estableciendo cuál es el apetito de riesgo que tiene la organización. Si es una empresa que sea muy conservadora o en su caso es una empresa que sabe administrar el riesgo, que lo tiene bastante, digamos, controlado, dosificado y obviamente maneja un expertise desde el propio consejo de administración hasta sus funcionarios, consejeros o la propia operación de la compañía. Y obviamente, con base en esto, se delega en el consejo de administración y vela el cumplimiento. Ellos son los encargados de darle cumplimiento, de verificar la conducción de la compañía, de los resultados operativos, de las decisiones financieras operativas o en su caso las exposiciones legales que pudieran existir y que pudieran significar consecuencias adversas para la compañía, que esa es la parte del riesgo que tenemos que ir mitigando. Otra de estas mejores prácticas es que utilizas o se debe de utilizar para que el consejo pueda decidir, el director general va al foro del consejo y al ir el director presenta un informe y ese informe ustedes lo han visto que es el informe anual donde típicamente se acompaña de los estados financieros, pero la parte del director general es, digamos que su rendición de cuentas a ese consejo de administración con respecto al ejercicio fiscal que está presentando. Y obviamente se ayuda con la información de los sistemas de contabilidad, con los sistemas de operaciones o de control que les sirven, que son sistemas complementarios o los informes de gestión y la función de auditoría interna, ¿no? Tanto el órgano de control o contraloría y viéndolo también de forma conjunta con lo que es propiamente los sistemas de información que les comentaba, pero también la función de Contraloría y obviamente la figura del auditor. Con ayuda de estas tres figuras, hoy en día el consejo de gerentes, se hace llegar de esta información y permite ir administrando y verificando que los principales riesgos a los cuales está asociada la compañía se vayan mitigando o en su defecto que se vayan controlando. Otra de las mejores prácticas es que el consejo, al establecer estos dos niveles, empiece a establecer mecanismos que le permiten identificar, analizar o administrar y controlar la revelación de estos riesgos. Cosa no menos importante porque son tantas las operaciones que puede tener un grupo o una empresa que si no te encuentras correctamente alineado en la identificación de esos riesgos, puedes estar haciendo esfuerzos innecesarios para tratar de cubrir o controlar o darle seguimiento a algo que no significa un riesgo, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor el tener una cuenta restringida y que tú al consejo de administración no le hayas avisado que te restringieron efectivo por algún tema fiscal. Y entonces el consejo de administración está viendo sus inversiones, está viendo su... Pero resulta que tienes restringidos más del 50% de los fondos. ¿Y se te pasó? No lo informaste. Entonces, lo que requieres es tener esa identificación, esos controles o esos procedimientos que te permitan de forma inmediata poderlos detectar y poderte anticipar digamos, a la solución o poder planear cómo lo puedes ir mitigando. O finalmente, si ya lo tienes, ¿cómo lo vas a ir controlando? Ok, ya me restringieron el efectivo. Vamos a ver cuáles son nuestras necesidades. ¿Nos alcanza con el 50%? ¿Cuáles son las obligaciones que tengo en el corto, en el mediano plazo? ¿Qué es lo que voy a ingresar y de qué manera voy a poder paliar ese 50% que se encuentra restringido? Con estos mecanismos,
obviamente que esté la dirección general, los sistemas de contabilidad, la Contraloría, los controles, el control interno y auditoría interna, permiten al Consejo de Administración tomar decisiones y tomar acuerdos en sus sesiones. Al interior de las empresas hay políticas de administración de riesgos, que es, ahorita vamos a ver ahí, por ahí algunas. Y sus objetivos es que se identifiquen y analicen los riesgos que se enfrentan por cada una de las compañías. No es lo mismo un riesgo en una empresa, por ejemplo, en Farmacias Benavides, a tiendas Oxxo, o Liverpool, o Sambors, versus la Bolsa Mexicana de Valores, o la Casa de Bolsa, o una aseguradora. Cada una, dependiendo de su industria y de su giro, tienen diferentes riesgos. Y obviamente, con esto lo que permites, o estas políticas, es que puedas identificar y analizarlos de manera aislada. Y de esto, o con este tipo de análisis, logras establecer ciertos límites y controles, los controles que comentamos al inicio de esta charla. En cuanto a esos límites, pues recuerden ustedes que se pueden establecer, oye, pues esta tesorería no va a operar con papel privado, sí, todo lo va a hacer con papel gubernamental, únicamente va a invertir en periodos de 28 días, o hay unos que dicen, ¿sabes qué? Nuestros excedentes los vamos a invertir de forma diaria, o vamos a tomar pasivos únicamente hasta el 20% o 30% de los activos, etcétera. Y esos límites o esas facultades no solamente son a ese nivel macro digamos, de tomar esos préstamos o de decidir sobre esas inversiones. En la parte de abajo, en la parte operativa, pues tú designas personas y facultades para que de forma mancomunada se autoricen las transferencias. En algunos casos que firmes cheques, pues lo haces de forma mancomunada, ¿sí? Para que exista una adecuada supervisión y revisión de los desembolsos que se van a hacer. Y a ese nivel de detalle, si se fijan ahorita que lo estoy platicando, pues estoy viendo un tema macro, ¿no? O sea, parto de lo general, desde la responsabilidad del Consejo de Administración, y estoy tratando de irme a esos niveles de detalle. Pero también, obviamente, hay que cumplir con la parte normativa de la información financiera. Y en algunos casos, en empresas que se encuentran reguladas, como por ejemplo una institución financiera, pues tiene que cumplir con ciertos parámetros. Esos parámetros están en función de los índices de capitalización y tienen ciertas restricciones o ciertos límites que deben de cumplir. Entonces, resulta que ahora, aparte de los 3 riesgos que mencionamos, resulta que también tienes un riesgo legal. Entonces, lo más importante es que como administradores o como responsables del control interno o como auditores o como propios directores generales, entendamos que la administración de los riesgos no solamente versa en 3 conceptos, ¿no? Sino que tienes que ver hacia toda la industria en la cual tú estás involucrado y en la cual tiene que ver con tu tesorería. Y ese tipo de riesgos son los que nosotros tenemos que enfocarnos para la mitigación. Las políticas y sistemas de administración de riesgos invariablemente se les debe de dar mantenimiento. Un error que típicamente cometemos o se cometen en las empresas es que nunca le damos mantenimiento. Emitimos una política y las políticas duran 10 años, 15 años, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? Que llego a las empresas, que cuando tocaba como auditor externo, y pedías la política, y uno de los puntos a revisar es, oye, la vigencia de la política o cuándo fue emitida. Y empiezas a ver que son políticas de hace 10 años. ¿Qué creen? Pues ese es un punto, porque hace 10 años a lo mejor, por un decir, ¿no? No operabas reportos o no existían los certificados bursátiles o no existía un instrumento financiero derivado. Y hoy en día ya existen. Hoy en día, por ejemplo, tienes coberturas y tus políticas no las consideran o tienen diferentes aspectos operativos en cuanto a los portales financieros o con respecto a la solicitud o aprobación de un pasivo y que se han perdido en el tiempo y que careces de esa actualización. Entonces, una de las recomendaciones es que por lo menos cada año la Dirección General es la que debe de promover la revisión de las políticas. ¿Con ayuda de quién? De sus administradores, de todo el equipo administrativo le deben de ayudar
para empezar a actualizar sus políticas. ¿Por qué? Porque la parte de abajo, la gente que opera, los del día a día, el personal, debe de darle cumplimiento a esos objetivos y a esos procedimientos. Esa base operativa que tienes en toda la compañía, ¿sí?, tiene que conocer y tiene que operar con políticas y con procedimientos que se encuentren debidamente actualizados. Como les mencionaba, pues esto lo que busca es que cualquier cambio en el mercado, cualquier cambio regulatorio o alguna revelación que se quiera o se necesite hacer, pues de esta manera te va a permitir que tus políticas y procedimientos lo contengan. Otra de las prácticas es, como les mencionaba al inicio, el que es necesario capacitar. La capacitación invariablemente es muy relevante y es un aspecto muy importante, ¿no? Algunos dicen que normalmente, típicamente deben ser más de 80 horas, 120 horas. Yo en mi expertise creo que lo más importante es que de manera individual cada uno nos estemos manteniendo en actualización. No podemos dejar de o perder esa actualización, es una responsabilidad de nosotros. Sin embargo, también las compañías tienen la parte de la responsabilidad de mantener a los colaboradores, a los empleados, actualizados en cada uno digamos, de los ámbitos de sus responsabilidades, para que junto con esas políticas y esos procedimientos que la propia administración ha ido estableciendo, pues obviamente exista un control disciplinado, que exista un orden y que exista obviamente una comprensión clara de las funciones y de las obligaciones que tienen los empleados. Por ejemplo, contratas a lo mejor un personal, algún analista, un writer para el área de tesorería o para el área de derivados, y a lo mejor no le provees de cuáles son las reglas, a qué parámetros puede acceder, a dónde tiene que voltearse a obtener autorización, con quién tiene que regresar para que una vez que esté autorizado, obtener a lo mejor una doble autorización. ¿Cuáles son sus parámetros? ¿Hasta dónde llegan sus ámbitos de responsabilidades para poder autorizar a lo mejor una transferencia? A esto, junto con estas capacitaciones, te va a permitir que al momento de administrar el riesgo, esa base operativa, esos operadores se puedan anticipar y te pueden ayudar a identificar esos controles, a cumplir con los procedimientos y a cumplir con esas políticas. Pues sí, invariablemente la función de Contraloría junto con la de Auditoría le ayudan a la Dirección General. La responsabilidad es apoyar a la Dirección General y estas dos funciones están en esa delgada línea. El área de Contraloría está típicamente en el día a día y el área de auditoría tiene que llegar a revisar enfocado en un programa de administración, de riesgos para poder cerciorarse que se encuentren correctamente mitigados. Por eso es muy importante que las políticas y los procedimientos, los flujos, digamos, la segregación de cada una de estas funciones, las facultades establecidas existan en papel, que las podamos nosotros validar para que nosotros, si encontramos alguna observación o alguna desviación o algún incumplimiento o algún punto de mejora sobre estas políticas, le informemos a la Dirección General, al área de Contraloría, si es necesario modificar el diseño de esos controles o si es necesario volver a levantar el control interno en un área, porque resulta que operativamente a nivel de mercado ya cambió la forma de operar, por ejemplo, en tesorería, ¿no? Entonces, de esta manera estás fortaleciendo la administración de riesgos y obviamente permites informarle a la Dirección General de cómo se encuentran mitigados esos riesgos, a cuáles son los riesgos que hay que estarse enfocando y en su caso ir confirmando, ¿no? Es una delgada línea y por eso siempre el auditor interno no debe de operar en ningún sentido. El único que participa en la operación es el contralor. Y ahí, en esa delgada línea, pues participamos los dos porque realmente al momento de revisar ejecutas de la misma manera, ¿no? Cuando revisas información financiera, cuando revisas las inversiones, cuando revisas los covenants de los pasivos, etcétera. Y obviamente, pues nos va a permitir
que al momento de que estemos llevando a cabo las revisiones de Contraloría con respecto al control interno, con respecto a los sistemas y las revisiones del área de auditoría interna de forma independiente, asegurarnos que se estén cumpliendo estas políticas y estos procedimientos en cuanto a la administración de riesgos. Y obviamente que se puedan cerciorar y que se pueda opinar con respecto al marco integral que existe en la compañía. Finalmente, auditoría interna, otra de las mejores prácticas es realizar ciertas revisiones rutinarias a estos controles o a estos procedimientos de administración. Y muchas de estas actividades típicamente las pueden solicitar directamente el consejo, y el órgano o el auditor o el comité de auditoría pues tiene que subir esa información con respecto al cumplimiento. En las empresas públicas no existe el auditor, existe un comité de auditoría. En las empresas que no son públicas, pues existe la figura del auditor interno. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a revisar. Hay un código de mejores prácticas corporativas emitido por la OCDE, y en este código emite una serie de recomendaciones. Y entonces ahí tenemos la figura del comisario. La figura del comisario recae esa responsabilidad que hoy se encuentra dentro del comité de auditoría. Esa sería una de las consideraciones o diferencias en cuanto a no tener. Oigan, y no quiere decir que no puedas tener un comité de auditoría, porque aún y cuando tú no seas público, pues estás adoptando estas mejores prácticas. Lo que tenemos que hacer es tropicalizarlas. Oye, Jorge, ¿esto nada más aplica para empresas grandes, para empresas medianas? ¿Qué pasa con mi empresa familiar? ¿También lo puedo hacer? También lo puedes hacer. ¿Lo debo de hacer? Lo debes de hacer. Son aspectos primordiales. La correcta y adecuada revelación y reconocimiento de las operaciones que ocurren dentro de tu compañía y que impactan o se encuentran registrados en los estados financieros. Porque a la familia le va a interesar ver cuál es la conducción o el estado en que se encuentra la compañía, pero también a lo mejor al banco que tú le vas a ir a pedir prestado para a lo mejor comprar o invertir en una nueva línea o abrir un nuevo proyecto, pues a ti te interesa tener tus estados financieros. Y lo más importante es que el banco evalúe que se encuentran correctamente registrados, que tengas políticas, que tengas procedimientos, que cuentes con un orden al interior de la compañía, y que al momento que los bancos o los representantes de los bancos que hacen las visitas a las compañías para poder emitir su informe, pues puedan ver una compañía que está operando, que se encuentra en negocio en marcha. Muy bien. Pues como les comentaba, otra de estas mejores prácticas en el 2018, este código de mejores prácticas tuvo una actualización, y dentro de esta actualización hay un concepto que se establece, que es la función de finanzas y planeación, y obviamente habla que es una mejor práctica, que es la 52, y nos dice: las políticas para el manejo de la tesorería, para la contratación de productos financieros derivados, para las inversiones en activos fijos, así como para la contratación de pasivos de cualquier naturaleza, deben ser presentadas por el director general a la aprobación del Consejo de Administración, con la opinión previa del órgano intermedio que lo apoye en esta función. ¿Cómo ocurre esto? Típicamente, pues a lo mejor operaciones o a lo mejor el área de nuevos negocios está pensando en implementar una nueva línea o implementar un nuevo producto y quiere hacer una inversión en materia prima, en maquinaria, en equipo, y entonces requiere que la compañía tome un préstamo para poder llevar a cabo esa inversión. Típicamente se lleva a este foro, se lleva a un comité de finanzas, un comité de planeación, donde este comité evalúa esas necesidades, evalúa ese proyecto, esa propuesta, y da una recomendación al Consejo de Administración. Entonces, ahora sí va el director general y somete a la autorización y consideración ese proyecto con la recomendación de esta función de finanzas. Y obviamente, dentro de lo que sería el estándar o la recomendación, dice: se recomienda que se apoye
al Consejo de Administración en el análisis de las políticas que se presenten a su aprobación el director general para el manejo de la tesorería, para la contratación de productos financieros derivados, para la inversión en activos y para la contratación de pasivos, asegurando su alineación al plan estratégico y que corresponda al giro normal de la sociedad. Oye, es que vamos a comprar 2 aviones. ¿Y cómo para qué? No, mira, es que necesitamos tomar un préstamo por más de $1 millón porque requerimos tener 2 aviones. ¿Y como para qué los necesitas, no? O sea, ¿cuál es el objetivo? O sea, los aviones forman parte del core del negocio, los requieres. Bueno, es que es para transportarlos. Oye, pero a lo mejor no tenemos ni los fondos y no podemos tomar esa cantidad que tú estás solicitando porque estamos alineados o porque nuestros objetivos en el corto, en el mediano, en el largo plazo son distintos a las necesidades de ese avión. Nosotros tenemos otras necesidades y por eso no lo vamos a someter a la autorización. Y ese es el tipo de circunstancias que obviamente esta función intermedia tiene que ayudarle al director general para asistirlo, para que él pueda ir y solicite esa autorización. Y siempre el respaldo de esta función intermedia le va a ayudar mucho en su gestión. Hay otra función que se refiere a la de riesgo y cumplimiento. Esta función de riesgo, en lo personal, yo siempre la he visto en los bancos, en las instituciones financieras, en las aseguradoras, en las sociedades de inversión, en las casas de bolsa. Y no es otra cosa más que el comité de riesgos, ¿no? Pero ¿por qué existe ese comité de riesgos? Pues porque, como les decía al inicio, por normatividad legal hay unas disposiciones en materia bursátil que emanan de la Ley del Mercado de Valores, para las bolsas, para las contrapartes centrales de valores. Y hay unas disposiciones para las para las empresas emisoras, y hay unas disposiciones para bancos, para casas de bolsa. Cada una de ellas tiene su capítulo de administración de riesgos. Y para no entrar ya más en detalle, voy a entrar ahí en materia, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que tiene que considerar esta función? Evaluar los mecanismos que presente la Dirección General para la identificación, análisis, administración y control de los riesgos, a que la empresa está sujeta y que pueda emitir su opinión al Consejo. Analizar los riesgos identificados por la Dirección General, obviamente con la ayuda de los mecanismos que mencionamos previamente. Definir los riesgos estratégicos a los que se les dará seguimiento al Consejo de Administración. Definir los riesgos financieros y de la operación a los cuales se le tiene que dar seguimiento por parte de la Dirección General y que formarán parte de su agenda durante el año corriente, ¿no? Evaluar los criterios que presenta el director general para la revelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración. Conocer disposiciones legales a que está sujeta la sociedad y dar seguimiento estricto a su cumplimiento, y conocer asuntos legales pendientes y dar su opinión al Consejo de Administración. Entonces, dentro de este ámbito o dentro de esta mejor práctica, la pregunta o la reflexión sería, ¿cómo puedo yo implementar estas medidas? ¿Tengo que implementar los 7 puntos? ¿Tengo que tener un comité de riesgo de cumplimiento? ¿Tengo que tener un comité de administración de riesgos o uno de planeación? Pues no, porque a lo mejor dentro del mismo seno de la compañía, con el mismo equipo administrativo, sin importar que sea pequeña o mediana, tú puedes construir una función con esos pequeños expertos. Una mejor práctica es que cuentes con miembros independientes. Seguramente ustedes saben, en el caso de las bolsas en Nueva York o en Estados Unidos o en Europa, los miembros del Consejo de Administración están constituidos por doctores o catedráticos. Es muy interesante porque toda la parte técnica, toda la parte operativa de funcionamiento en cuanto a la evaluación la hacen estos miembros independientes, que obviamente son reconocidos doctores, reconocidos expertos en finanzas, en economía, pero ayudan a las compañías a poder, digamos, mitigar y administrar ese riesgo. Eso hoy en día en México existe, y dentro de las mejores prácticas se recomienda una composición
de consejeros externos. Y estos consejeros externos, imagínense en una compañía pequeña o mediana, pues puedes invitar a lo mejor al contador o puedes invitar al fiscalista, y él aún y cuando no está sentado contigo los 365 días del año, las 24 horas del día, pues sí te da un servicio y te puede proveer de información relativa a la mejor a la tasa de retención, relativa a la mejor en el tema del manejo de los intereses, o se me ocurre que a lo mejor también puede ser que tenga experiencia en algún otro rubro, y este conocimiento te puede enriquecer. El hecho de que las compañías públicas inviten a catedráticos, a reconocidos profesionales en materia de finanzas, economía, pues lo que busca es ese conocimiento, ese expertise técnico, para que junto con la experiencia operativa de su administración puedan hacer una sinergia y que puedan de forma adecuada mitigar esos riesgos. La reflexión que me gustaría dejarles aquí es que ustedes piensen si es adecuado o sería factible el poder implementar ahorita lo que hemos ido comentando, dentro de esas pequeñas empresas o dentro de esas empresas medianas que están empezando a profesionalizarse y que finalmente, obviamente uno de los objetivos es que puedan fortalecer toda la parte de la gestión de la compañía, ¿no? Y que obviamente permita el logro de sus objetivos, ¿no? Finalmente. Bueno, las siguientes me permití traerles lo que era propiamente las notas de revelación de administración de riesgos. Y les traje aquí está un link para que los lleve directamente al estado financiero de la bolsa y se van a la nota 22 y ahí lo van a ver, ¿no? Otra de las compañías, discúlpenme, son Aeroenlaces Nacionales, que es Viva Aerobús, y otra de las compañías es la de Sushito, ¿no? En lo personal, soy fan de Sushito. Bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, en el caso de la bolsa, que es 100% bursátil, la bolsa se encuentra expuesta en los siguientes riesgos: crédito, mercado operativo. Esta nota presenta información sobre exposición de la bolsa a cada uno de los riesgos mencionados, los objetivos, políticas, procesos, medición y administración de riesgos, así como la administración de su capital. Pero veamos qué pasa con Viva Aerobús. Ellos dicen, el grupo está expuesto a los siguientes riesgos: el uso de los instrumentos financieros. Con el uso de los instrumentos financieros, entonces tienen riesgo de crédito, riesgo de liquidez y de mercado. ¿Y qué pasa con Sushito? El Sushito lo que te dice, el grupo está expuesto a los siguientes riesgos con el uso de instrumentos financieros: crédito, liquidez, mercado. Esta nota se presenta sobre la exposición al grupo a cada uno de los riesgos arriba mencionados: objetivos, políticas, procesos del grupo para medición y administración. En diversas secciones de los estados financieros consolidados se incluyen más revelaciones cuantitativas. Aquí algo que es muy diferente a estas dos es obviamente el tema del riesgo operativo, ¿sale? Vamos un poco más abajo y viene lo que es el marco de administración de riesgos. En el caso de la bolsa, dice, el consejo tiene la responsabilidad general del establecimiento y supervisión del marco de administración de riesgos de la bolsa. Se han establecido comités de administración de riesgos en sus entidades subsidiarias que actúan como contrapartes centrales del mercado de capitales, que es la contraparte central de valores, y de derivados, que es asigna, compensación y liquidación, las cuales son responsables del desarrollo y monitoreo de las políticas de administración de riesgos y de emitir reportes periódicos. En alguna de mis experiencias, yo fui auditor de la bolsa y me tocó participar dentro de estos comités como invitado. Al participar como invitado, no tienes voz, pero no tienes voto, y obviamente mi rol como auditor interno era ir verificando esos límites que ya se tenían por políticas que venían del Consejo de Administración, y mi rol era verificar que al momento de que estuvieran los miembros de estos comités y del subcomité de asigna, se fuera cumpliendo, ¿sí? Y ahí ustedes pueden ver cómo se cumple el que tengas un órgano de apoyo enfocado a la administración de riesgos, te ayudas de un miembro independiente que es el auditor externo, que no participa, que no opina, ¿sí?
pero que simplemente va verificando el cumplimiento. ¿Y cómo verifica el cumplimiento? Con políticas y procedimientos escritos, con límites y facultades escritas. Todo tiene que estar escrito, porque uno como auditor es muy difícil el que te puedas aprender muchas reglas de negocio. Entonces, la mejor práctica, vuelvo a insistir, que deben de tener todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más profesionales, sus políticas y procedimientos, ¿correcto? Pero ¿qué pasa en esta nota en Viva Aerobús? Y más o menos nos dice lo mismo. Dice, el Consejo de Administración tiene la responsabilidad general de la creación y supervisión de un marco de administración de riesgos del grupo. El Consejo ha creado el Comité de Gestión de Riesgos, que es responsable del desarrollo y monitoreo de las políticas de administración de riesgos del grupo. El comité informa periódicamente al Consejo de Administración sobre sus actividades. Esta es otra de las obligaciones, que estos órganos intermedios le tienen que estar emitiendo un informe al Consejo de Administración. Este informe forma parte de esa información que requieren los consejeros para poder tomar decisiones informadas y adecuadas. Y lo tienen que hacer de forma periódica. Si sesionas cada cuatro veces al año, pues tendrás que mandar tu informe 4 veces al año. Y si sesionas 2 veces al año, pues será de forma semestral y así sucesivamente. Pero lo más importante es que estos órganos le tienen que proveer de esa información y si tienen algún riesgo identificado por alguna tasa de interés o que ellos están viendo a lo mejor una fluctuación en el tipo de cambio o a lo mejor están empezando a incursionar en nuevos negocios en Asia y no ven estabilidad en esas monedas, pues es responsabilidad de este comité informarle sobre ese riesgo. Las políticas de administración de riesgos son establecidas para identificar, analizar los riesgos que enfrenta el grupo, establecer límites y controles de riesgos adecuados para monitorear riesgos y el cumplimiento de los límites establecidos. Habla aquí del comité de auditoría, porque como les comentaba, es una empresa pública, aquí no hay comisario, es un comité. Supervisa la manera en que la administración monitorea el cumplimiento de las políticas de administración del riesgo del grupo y revisa la adecuación del marco de administración de riesgos a los riesgos, obviamente, que tienen que ver con la operación de la compañía. ¿Y qué pasa con Sushito? En el caso de Sushito hace una revelación similar y dice que el Consejo de Gerentes, ¿y por qué es la diferencia? Miren, chicas, chicos, esta compañía es una SA de TCB y en el caso de la bolsa es una sociedad anónima bursátil que se le añade la palabra bursátil porque obviamente opera, pero es SADCB. Y en el caso de esta compañía que es Sushito, distribuidora de alimentos, es una SDRL-DCB. Las SDRL-DCB, el símil del Consejo de Administración se llama Consejo de Gerentes. Entonces, si ustedes ven Consejo de Gerentes o Consejos de Administración, estamos hablando del mismo nivel dentro del organigrama, ¿sale? Nada más que tiene un nombre distinto establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y obviamente este Consejo de Gerentes da seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesto el grupo, identificados con base en la información presentada por la Dirección General, así como los sistemas de contabilidad, control interno y auditoría. Con este proceso, el Consejo de Gerentes asegura el establecimiento de mecanismos para la identificación, análisis, administración, control y adecuada revelación de riesgos. La gerencia, me voy a brincar este párrafo porque es similar a lo que hemos leído, de control de negocio y auditoría interna en conjunto con la Dirección General. ¿Se fijan? La mejor práctica y algunas de las mejores prácticas, cómo están asociadas o cómo están implementadas. Supervisan la forma en que la administración, ¿qué administración? El director de operaciones, el director de tesorería, el director de finanzas, el director de mercadotecnia, el de relaciones públicas, el de legal, el director de contabilidad, el director de marcas, el director de nuevos proyectos, ¿sí? Ellos en su conjunto forman esa administración y obviamente tienen que estar supervisados en función de esas políticas y esos procedimientos por parte del órgano de control o el contralor o el que haga la función de contraloría y obviamente el auditor interno.
Y esto es para que te cerciores que se cumplen con los procedimientos y con las políticas. Otro de los, digamos, de las diferencias importantes a destacar es que el contralor o la contraloría o esa función, su responsabilidad es ir haciendo las políticas. Entonces, normalmente lo que hace es el que levanta, digamos, el control interno de los procesos operativos o procesos administrativos y va estableciendo o le va dando mantenimiento a esas políticas y a esos procedimientos dentro de esos procesos o ciclos de negocio. Y el auditor utiliza esas políticas y utiliza esos procedimientos para poder llevar a cabo sus auditorías y verificar el cumplimiento, y obviamente auditoría interna con esas revisiones rutinarias verifica que los controles y los procedimientos para administrar esos riesgos me funcionen o me estén proporcionando los resultados que yo estoy persiguiendo o que fueron establecidos por el Consejo de Administración. ¿Correcto? Voy a bajarme un poco. Aquí en el caso de la bolsa, obviamente, como ustedes saben, son expertos en finanzas, el Grupo Bolsa tiene la contraparte central de valores, que es la cámara de compensación de las operaciones que ocurren en el mercado de capitales. Dentro de esa empresa, esa subsidiaria, obviamente se hace la compensación de las compras y ventas y la liquidación de las transacciones entre todos los intermediarios financieros, que obviamente están atrás algunas instituciones como las Afores, o pueden estar las personas físicas como ustedes, como yo, o pueden estar las personas morales, ¿no?, que estén contratando este tipo de instrumentos. En el caso del SD Indeval, cuenta también dentro de esa parte de esa operación, ellos compensan y liquidan las operaciones del mercado de deuda y también tiene la custodia de los títulos. Hasta hace poco se manejaban macrotítulos y todavía en las bóvedas todavía podías ver los títulos físicamente, ¿no?, que emitían las empresas públicas. Hoy ha ido evolucionando y la idea es que se manejen los famosos macrotítulos, ¿no? Pero bueno, existe esa figura. Está también la operación de derivados, que es en MEXDER, en el mercado mexicano de derivados, y esa se compensa y se liquida a través del fideicomiso Asigna. Ese fideicomiso asigna de igual manera a través de los socios liquidadores que llevan o que recogen las operaciones de los operadores dentro del mercado, pues se encargan de hacer la compensación del día, se encargan de tener una red de seguridad, y esa red de seguridad no es otra cosa más que las llamadas, más que el margen que tienen que estar aportando para que las operaciones que están pactando los operadores y atrás de esos operadores el público en general, ¿sí?, con respecto a los instrumentos financieros, se encuentren cubiertas. Y esto sucede igual en la contraparte. ¿Cuál es la idea de esta red de seguridad? Pues que te permita administrar el riesgo en un momento determinado que pudiera colapsar el mercado por cualquier situación extraordinaria, como pudiera ser, por ejemplo, el ataque de las torres estas gemelas en Estados Unidos, o eventualmente a lo mejor una disputa, alguna guerra, cualquier evento que pudiera, digamos, alterar las decisiones que se toman en el mercado para la compra y venta de estos instrumentos o de estos subyacentes, ¿no? Adicionalmente, la bolsa tiene un broker, ese es SIF ICAP. Ese broker lo que hace es tener unos sistemas que se conecta y tiene sus propias mesas operativas de front office. Con esas mismas operaciones se dedica a intermediar operaciones de corretaje, de tipo de cambio, de deuda, de operaciones de derivados, y las coloca entre las mismas instituciones financieras. Aquí hay un control muy bueno, que es un sistema que se llama SIPO, y en el caso de SIF, básicamente lo que hace este sistema es que tú das de alta, por ejemplo, en las tesorerías, eso ayuda muchísimo. Vamos a pensar que tienes 10 bancos con los que trabajas y das de alta esos 10 bancos, y en el momento que tú quieras colocar a lo mejor una inversión, pues te subes a la plataforma y dices, oye, quiero colocar 100 millones de pesos en un plazo de 3 días y quiero que me coticen instrumentos gubernamentales. Entonces,
a los 7 bancos o a los 10 bancos con los cuales tú tienes contrato, les va a aparecer una postura. Esa postura es anónima, no van a saber que soy Jorge o no van a saber que es el Patito S.A., ¿no? O que es Sushito o que es Viva Aerobús. Y entonces pues simplemente ven el monto y entonces las mismas mesas empiezan digamos, a darle una tasa. Y entonces el tesorero hace una operación más limpia, más transparente y con menos influencia. ¿Por qué? Porque simplemente tu obligación es que pactes con la tasa, con la institución financiera que tenga la tasa más alta, con las mejores condiciones, donde a lo mejor tradicionalmente pues se prestaba, ¿no? Para que el tesorero pues llevaba una buena relación con X institución financiera y luego otro ejecutivo tenía otro trato con ese tesorero, entonces ya cambiaba de este lado. Y entonces de esa manera te permite, digamos, tomar decisiones de manera independientes y sin un sesgo hacia una institución financiera. Y esto te ayuda como parte de esos controles o como parte de esa profesionalización que requieren las áreas de tesorería. Otro de los puntos importantes dentro de este riesgo operativo y que es muy relevante para este tipo de empresas es los famosos Disaster Recovery Plan o los Business Continuity Plan, los planes de continuidad de negocios o los planes de desastre. Por normatividad, están obligadas este tipo de empresas, este tipo de industria del sistema financiero a mantener continuidad en los servicios. Entonces, no sé si se acuerdan cuando nuestro actual presidente, yo creo que son muy jóvenes, nuestro actual presidente fue y bloqueó Reforma y básicamente se dirigió a la Bolsa Mexicana de Valores y la bloqueó, ¿no? Entonces, pues técnicamente, físicamente no podíamos pasar, no podíamos entrar a las oficinas, estaban bloqueadas. Pero ¿qué creen? Que podíamos entrar a través de sites alternos, los que eran, digamos, los importantes de la operación, para poder levantar y dentro de ese plan, perdón, dentro de ese Business Continuity Plan, se establecen ciertas áreas que tienen que estar monitoreando el control, ¿no? Puede haber áreas de back office, como pueden ser las áreas de tesorería, pudiera ser las áreas fiscales, las áreas contables, pero y establece ciertos lugares, ¿sí? Fuera de donde está tu oficina, donde a través de diversos sistemas te permite conectarte a tus plataformas y a tus sistemas sin que tengas un riesgo de intrusión. Y entonces resulta que la tesorería puede continuar operando. Y eso es muy relevante, ¿eh? Porque imagínense, en el caso de esta empresa, que obviamente recibe a diario la liquidación y compensación de las operaciones que ocurren en el mercado, pues obviamente la cantidad de ingresos, la cantidad de flujo que mueve es muy relevante. Obviamente en este tipo de transacciones, por el concepto de las comisiones que se liquidan, es muy importante para las tesorerías de bancos, de casas de bolsa o de la propia bolsa, mantener esa continuidad operativa. Y entonces, la pregunta es, ¿qué no esto también debería de ser importante para el caso de Viva Aerobús o para el caso de Sushito o para el caso de Bevides? ¿O no también sería importante en el caso de las compañías pequeñas, medianas, cómo asegurarnos que en caso de una contingencia pueda seguir operando? ¿Y qué creen? Que hoy, lamentablemente, con esta situación que estamos viviendo, pues un Business Continuity Plan te hubiese ayudado para poder asegurar la continuidad del negocio. No para asegurar a lo mejor los mismos niveles de venta, pero sí para que continuaras la operación con el personal indicado. A muchas compañías dentro de la Ciudad de México está muy bien establecida esta práctica, en Monterrey también y demás, ¿no? Obviamente cuando hubo necesidad de cierto personal estratégico de ir a las oficinas, pues realmente para los bancos o para las instituciones financieras esto no fue complicado, porque ellos pueden levantar operaciones desde su casa o desde los sites alternos. Básicamente tienes que tener una réplica de tus sistemas en otro lugar, hay algunos que prefieren en el extranjero, y como hoy en día todo versa a nivel tecnología, pues puedes continuar con tu operación. La reflexión es, nosotros en nuestras empresas familiares, pequeñas, medianas, pues también lo podemos hacer
y lo podemos ir implementando. ¿Qué puede pasarme? Pues puede haber un incendio, oye, puede haber una inundación y no puedo acceder. Bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿Tienes que mantener el servicio? ¿Tienes que mantener la operación? Pues sí, porque es una forma de mantener generando los ingresos. Y al generar los ingresos, pues obviamente si mi negocio es en efectivo, pues necesito controlarlo. Entonces tienes que establecer un plan de continuidad. ¿Qué tienes que hacer para poder mantener esa continuidad del negocio y cómo puedes mantener el registro adecuado de esas transacciones o de esos hechos? ¿Sí? De este aspecto creo que esto es lo más importante que me gustaría comentarles. También les dejo por ahí todo lo que comprende esta parte que obviamente ustedes son expertos, ¿no? Bueno, riesgo de crédito. El riesgo de crédito representa la pérdida potencial de una cartera de cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar debido a la falta de pago de un deudor, ¿no? El valor en libros de los activos financieros representa el riesgo de crédito máximo. Y entonces, dentro de esos controles que se tienen para administrar este riesgo, se encuentra la elaboración de los famosos expedientes. Entonces, cuando viene un potencial cliente y me viene a solicitar crédito, si no goza de buenas credenciales o de buena reputación comercial o de buena reputación crediticia, pues lo que tengo que hacer es, pues, cash, ¿no? No me voy a arriesgar. Pero si resulta que al momento de hacer su análisis, pues resulta que es una compañía que está dictaminada, no por un grande de los 4 grandes, pero un despacho mediano, de buena reputación local, y además lleva más de 2, 3 años presentando su estado financiero dictaminado, y puedo ver que hay una adecuada revelación de la información, y puedo ver cierta tendencia en cuanto a su nivel de activos, en cuanto a la administración, que no se encuentra revelado en ningún aspecto legal o de contingencia, y entonces ahí yo puedo establecer cuál es el nivel o digamos los días de pago que le voy a dar para que él pueda tomar estos créditos conmigo. Y de esa manera, con ese análisis, normalmente existe un comité. Ese comité de crédito o subcomité de crédito lo que ayuda es que de forma consensada, desde diferentes puntos de vista, tomen decisiones. Pero ¿a quién no invitaría? Pues a los vendedores, ¿no? A los vendedores no hay que invitarlos porque ellos van a decir, no, sí, dale crédito, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque al vendedor le interesa que obviamente pueda él vender, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace es decir, oye, pues hay un proyecto, a mí me tocó ver o participar en estos comités, hay un proyecto, van a implementar, no sé, un integrador, esta era una empresa comercializadora de material eléctrico y de telecomunicaciones, y vendían fibra óptica. Entonces, este comité estaba integrado por el contralor, estaba integrado por el gerente de finanzas, el director general, con una tendencia muy a la venta, ¿no? Porque su bono estaba inclinado hacia la venta. Entonces, por un lado, el director general, perdón, presionaba a los miembros del comité para que le pudieran autorizar un monto mayor, pero al momento de que veían toda la información que le requerían como acta constitutiva, últimos estados financieros dictaminados, y cuando empezaban a sacar las razones financieras, decían, oye, pues es que nada más le podemos prestar 400,000, por un ejemplo, ¿no? No, oye, pero el proyecto les va a dar y les va a generar, y entonces ese es un conflicto que te tienes que evitar, ¿no? Regularmente el área de venta, el área de que está vendiendo en un banco, pues son los ejecutivos del front office que están colocando los préstamos, van, presentan, y lo único que tienen que hacer es presentar a la compañía, presentar al cliente, decir cuánto es el monto de lo que están solicitando que se otorgue el crédito y tienen que dejar que sesionen. Esa es la única voz que tienen que tener. Los que son responsables de la participación de este crédito, o por ejemplo, imagínense que a lo mejor no tienen ese comité, decides que sea el director de finanzas, que sea el contralor y que sea el director de administración o los gerentes de administración. Y entonces ellos tienen esa voz y ellos son los que van a determinar cuál es el nivel de crédito y el plazo que le van a dar a este potencial cliente. Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar representan el riesgo de pérdida financiera. Si un cliente o una contraparte de un instrumento financiero, o sea, de una cuenta por cobrar,
no cumple con sus obligaciones contractuales. Y esto está muy aparejado a ese expediente y a esa aprobación de crédito que se tiene que hacer. La administración implementa políticas crediticias para cada cliente, estableciendo límites de compra, que representa el monto abierto máximo que no requiere aprobación de la Dirección General, y típicamente los límites se revisan trimestralmente. Y esta política funciona muy bien cuando el director, acuérdense de una cosa, los controles van hacia este lado y la operación va hacia este lado. El reto que tiene la Contraloría y la auditoría es que el control interno lo logres implementar aquí, en la operación. Pero ambos van en sentidos diferentes. Como les digo, lo difícil es que logres amalgamar ese control para que toda la operación se encuentre con políticas y procedimientos. Si tú quieres implementar controles sin considerar la operación, nunca vas a poder como empresa lograr los objetivos. Y eso es una función ilógica, el tener un auditor o el tener un contralor tratando de hacer eso. Entonces, lo que tienes que hacer es tropicalizar. Hay controles muy buenos de identificación, de monitoreo, de supervisión, y que puedes implementar a través de los sistemas y hoy en día a través de diferentes software o en hojas de Excel. Pero si no tienes claramente capacitado y no tienes un concepto muy claro de tu negocio, tú puedes llegar a implementar un control que va a ir hacia esta dirección y tu operación se va a ir libre. Entonces, el reto es que logres amalgamar estas políticas y esos procedimientos y que puedas ir, digamos, trazando el camino por dónde va a ir la operación. Y básicamente a eso se refiere este punto, ¿no? Los clientes que no cumplen con las referencias de crédito típicamente solo pueden llevar a cabo operaciones mediante pago anticipado y la empresa crea una provisión para pérdidas por deterioro que corresponde a su mejor estimación de pérdida respecto de las cuentas por cobrar de sus clientes, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar, ¿sí? Esta estimación, pues obviamente tú en tu análisis del expediente del acreditado, pues viste que trabajaba, estuviste observando el nivel de ingresos, observaste que estaba dictaminado, que era una empresa debidamente constituida, que te adjuntó la opinión de cumplimiento o que te adjuntó el buró de crédito y autorizaste darle un cierto nivel, una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario o simplemente una venta a crédito. Pero resulta que en el tiempo se te olvidó darle mantenimiento. Esos expedientes de crédito tienes que actualizar la información cuantitativa por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque de un año, en un periodo de 6 meses o 12 meses, la condición crediticia de un acreditado se puede deteriorar. Para ejemplo, la situación que estamos viviendo otra vez, ¿no? Pues resulta que primero algunos nos recortaron o nos recortan los ingresos, resulta que algunos nos corrieron o nos liquidaron, ¿no? Resulta que algunos o a otros digamos que nos disminuyeron o cerró la compañía porque no pudo continuar con la operación y entonces mi condición como acreditado cambió. Resulta que a lo mejor mi ingreso era de 20,000 pesos y podía pagar pasivos por 10,000. En el momento que me quedé sin trabajo, ya no lo voy a poder pagar. Pero resulta que las instituciones financieras me habían dado alrededor de 10, 12 tarjetas con límites por arriba de 20,000 pesos. Y además, ¿qué creen? Que las tenía endeudadas, ¿no? Entonces, resulta que por eso ahora el gobierno, EMIT, junto con los bancos, pues quieren evitarse tener un IPAP o un FOBAPROA y han establecido estas medidas como para tratar de mitigar o controlar. La responsabilidad de la empresa, de estas instituciones financieras, al momento de otorgar un crédito, se encuentra en el seguimiento de ese riesgo que puede tener ese acreditado para poder continuar pagándote y obviamente que tú tengas cuidado también al momento que se solicite por parte de las áreas de venta o las áreas de front office esas autorizaciones de los límites de crédito. Porque regularmente dicen, es que me quiero venderle más y no puedo, necesito que me autorices más. Y entonces les bueno, ahí te van otros 20,000. Y resulta que ya se puede llevar hasta 40,000 y luego otros 20,000. Entonces lo tienes que ir dosificando
porque ante esta circunstancia que nunca habíamos vivido, y menos de un origen natural, no lo teníamos, o sea, sabíamos que había contingencias de incendios, de huelgas, ya hablábamos de terrorismo, ¿no? A raíz de las Torres Gemelas, pero anteriormente las torres tampoco lo consideramos. Entonces, conforme se nos han ido presentando distintos hechos, resulta que los riesgos se van ampliando. Y entonces, obviamente, nuestra visión tiene que ser de 360 con respecto a dónde estamos operando y al tipo de negocio en el que estamos participando. Bueno, el riesgo de liquidez representa la posibilidad de que la empresa tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones relacionadas con los pasivos que normalmente se liquidan mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. La empresa administra su liquidez asegurándose, en la medida de lo posible, que contará con la liquidez suficiente para solventar sus pasivos a la fecha de su vencimiento. Que esta es la contraparte, ¿no? Nosotros saliendo a pedir esos créditos o esos préstamos, tanto en situaciones normales como en condiciones extraordinarias. Hoy, esta es una condición extraordinaria. Cuando vivimos aquel evento de las Torres Gemelas, esa fue una situación, una condición extraordinaria, ¿no? Y lo que estoy buscando, o por ejemplo, cuando fueron y me bloquearon en la bolsa el acceso ahí en Reforma, esa es una situación extraordinaria. Y lo que debo de tratar es no incurrir en pérdidas inaceptables o poner en riesgo la reputación de la empresa, porque al caer en impago, pues imagínense, yo como persona física, pues Jorge Vera dejó de pagar y aparece en mi buró de crédito que Jorge Vera dejó de pagar su hipoteca, dejó de pagar sus créditos. Entonces, cuando Jorge Vera quiere ir a pedir un crédito, pues le van a sacar su buró y le van a decir, señor, usted no es digno de crédito, está afectando mi reputación. Entonces, desde el punto de vista de ustedes como personas físicas, es muy importante que mantengan esa reputación. ¿Para qué? Para que puedan tener acceso a los créditos. El crédito no es malo, puede ser un medio. Sin embargo, las empresas, en algunas de ellas es muy importante el crédito porque con eso le permite financiar su operación, ¿correcto? Entonces, el mantener en vista, obviamente, el cumplimiento de tus obligaciones te ayuda que estés mitigando ese riesgo de liquidez. Es decir, no te endeudes más de lo que no tienes. Obviamente, para este tipo de condiciones extraordinarias que hablamos en el segundo punto, la empresa regularmente, como una práctica, tiene líneas contingentes, ¿no? Y regularmente se sienta con los ejecutivos de los bancos a empezar a tramitar líneas de crédito abiertas, ¿no? No las ejerce, pero dice, oye, pues, ¿a cuánto puedo acceder? Cotízame a lo mejor un préstamo en estos niveles. Y obviamente es importante tener tus líneas de sobregiro, esas líneas de crédito, porque ante estas eventualidades, pues son necesarias, ¿no? Puede ser que se te contraigan los ingresos, puede ser que no puedas continuar operando porque resulta que se te incendió la planta y entonces no vas a poder producir o se te quemó el almacén y entonces tienes que mantener el cumplimiento de tus obligaciones financieras. Y esas obligaciones financieras no las vas a poder cumplir si no tienes obviamente esos ingresos. Aquí, dentro de este supuesto de liquidez, pues obviamente hay seguros. Y una de las funciones que también maneja el área de tesorería es la parte de los seguros. ¿Cómo asegurar ese riesgo, no? Y típicamente, pues lo que busca la aseguradora es tener ciertas coberturas en diferentes rubros o conceptos que le permitan a lo mejor recuperar esas pérdidas potenciales, como podría ser a lo mejor un incendio, podría ser un terremoto o algo similar, ¿no? Aquí, por ejemplo, te habla de que tiene una reserva de efectivo equivalente a 5 días de cobranza, pero podrían ser también a 30 días o podría ser cobranzas por semana o podría ser 3 meses de operación. Dependiendo del tipo de giro, es el tipo de margen. Y este margen o esta reserva de efectivo, ¿qué creen? ¿A qué creen que se les parece? Pues se parece a ese margen de seguridad que tiene la contraparte central y el fideicomiso asigna. Resulta que ellos tienen un margen muy similar a lo que sería esta reserva, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros como personas físicas? Pues también nosotros debemos de tener nuestras reservas o nuestra reserva en caso de riesgo, ¿no?
Y obviamente, si tú tienes empiezas a separar una parte, ¿no? Que es, algunos decimos que es el ahorro, ¿sí? Pues vas a tener un fondo para poderlo destinar a esas posibles o probables contingencias. No lo sabes cuándo ocurran, lo importante es tenerlo, ¿no? Y lo importante es no utilizarlo. Sin embargo, también es bueno tener el crédito porque no sabes en qué momento lo puedas requerir o en qué situaciones te pudieras estar presentando. A lo mejor en ese momento no hay efectivo y entonces la única forma de poder acceder a la transacción de compra de bienes y servicios, pues es a través de medios bancarios, ¿no? Entonces, toda esta visión que ustedes deben de tener desde los ámbitos de personas físicas y morales, es importante que la consideren. La empresa, dentro del riesgo de liquidez, tiene que identificar la exposición de riesgos mediante los vencimientos contractuales de los pasivos financieros, incluyendo los pagos estimados de intereses, incluyendo el impacto de los acuerdos de compensación. Y en este sentido, básicamente, pues si tienes 3 préstamos, pues tienes que tener perfectamente identificado las amortizaciones de esos préstamos, los vencimientos y qué tasas de interés estás pagando para que tú hagas el cálculo, recálculo de esos intereses y lo confrontes con el interés que te está cobrando la institución financiera o el acreedor y que lo puedas ir plasmando y registrando, reconociendo dentro del corte, dentro del periodo que corresponde, para que el usuario de los estados financieros pueda analizar realmente si hay una exposición de liquidez y en este caso, el propio Consejo de Administración, que es otro de los usuarios, pueda tomar decisiones sobre la conducción y operación de la compañía. Se deben de revisar los flujos de efectivo que se incluyen en el análisis de vencimiento, que pudieran presentarse significativamente antes o por montos sensiblemente diferentes. Básicamente ese es el objetivo que se persigue. Ahora bien, los riesgos de mercado. El riesgo de mercado es el riesgo de cambios en precios de mercado, como puede ser tipos de cambio, tasas de interés, que pueden afectar los resultados de la empresa y el valor de los instrumentos. El objetivo de la administración sobre el riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones de riesgo de mercado dentro de ciertos parámetros aceptables, optimizando el retorno. Para mitigar el riesgo de mercado del tipo de cambio deben realizarse diversos análisis de sensibilidad, que esto me imagino están muy familiarizados, porque eso es obviamente los temas que están viendo en sus clases, con la finalidad de identificar si ante un fortalecimiento o un debilitamiento del dólar frente al peso, cuantificar cuánto hubiera disminuido o aumentado los resultados del año. Y acuérdense que este tipo de reconocimientos de las variaciones en el tipo de cambio, pues las llevamos al estado de resultados y a eso se refiere que esas fluctuaciones cambiarias al final del día afectan el resultado del año. Y obviamente dentro de tus administración de riesgos que están asociadas a tus estimaciones o a tus análisis de sensibilidad, pues tienes que ir identificando ante situaciones extraordinarias cómo te va impactando tu posición larga en dólares o tu posición larga en alguna otra moneda y cómo esa fluctuación cambiaria te pudiera modificar tus expectativas del resultado que proyectaste para ese ejercicio fiscal, ¿no? En esos análisis de sensibilidad respecto de los pasivos en moneda extranjera, se deben de considerar diversos escenarios que habría en exposición a este riesgo, considerando la volatilidad que podrían tener en escenarios de incremento, ¿no? Y podrías decir, oye, ¿qué pasa si se incrementa un 5%? ¿Qué pasa si se incrementa un 10%? ¿O qué pasa si tengo una disminución del 20%, ¿no? Básicamente, estos análisis de sensibilidad se corren ante diferentes escenarios dependiendo del tipo de instrumento que estés operando o del tipo de obligación que estés presentando. En el caso del riesgo de mercado, se cuentan con los riesgos cambiarios que pudiera tener en el efectivo y sus equivalentes, las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar con partes relacionadas y proveedores en moneda extranjera. Y ahora voy a pasar a lo que es el riesgo de la tasa de interés. Se refiere al riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a las tasas de interés del mercado. La fluctuación en las tasas de interés depende en gran medida de la fluctuación de la economía mundial. ¿Qué es el valor razonable? El valor razonable es aquel valor en que dos partes están dispuestas a intercambiar mi celular. Yo digo que este celular vale 50,000 pesos.
La otra persona dice, tu celular vale 500 pesos. No, mi celular vale 50,000. Ofréceme. Te ofrezco 10,000. No, quiero 45,000. Te ofrezco 20,000. Estamos llegando a un valor razonable. Ok, 30,000. Yo le entrego el bien y él me entrega el efectivo. Ese es el valor razonable de este activo que determinamos las dos partes, libres de influencias, ¿sí? Sino que fue un acuerdo mutuo, fueron los 30,000. Ese es el valor razonable. ¿Y qué ocurre en los mercados, tanto de deuda como de capitales o de derivados? Pues llegan oferentes y demandantes y hay un precio, hay fluctuaciones y llegan a ese valor razonable, ¿correcto? Y esto, me voy a ir un poquito para acá. Por ejemplo, ¿y a dónde es importante también este riesgo? Que es hoy en día uno de los problemas que estamos presentando, ¿no? Estas tablitas, pues ustedes las conocen, vienen ahí en Banco de México. Y el 1 de julio resulta que la tasa de CETES andaba alrededor de 4.43. ¿Qué creen? Que para el 22 de septiembre, casi 30 días después, anda en 4.25. Resulta que la inflación anda en el orden del 3.62 en esta fecha del 1 de julio. Pero el 1 de agosto, un mes después, resulta que se incrementó en orden de 4.05. ¿Qué pasa con la inversión que yo tengo en cuanto a mis excedentes? Pues resulta que a lo mejor los CETES me pagaban 4.43, sabemos que el banco tiene un margen financiero, entonces esta tasa pues no es la que nos ofrece, y entonces resulta que a lo mejor la tasa neta pues fue de 3.60, ¿no? ¿Qué creen? Que con la inflación que teníamos en el mes de julio, o a la fecha de la consulta, pues era de 3.62. Quiere decir que el interés de esas inversiones o de esos excedentes perdí 0.02 comparado contra la inflación. Pero ¿qué ocurre 30 días después? Pues resulta que la tasa de CETES disminuye por ordenamiento del Banco Central en 4.25. La tasa neta, pues obviamente por el margen y la tasa de retención, disminuye al 2.97. Esa es la tasa que me están pagando por la cantidad de los excedentes. ¿Pero qué creen? Que la inflación es de 4.05. Y entonces mi pérdida, resulta que no estoy preservando mis excedentes de caja, sino que por el contrario, estoy perdiendo poder adquisitivo en cantidad en porcentaje de 1.08. Este tipo de análisis son a los que nosotros tenemos que estar reflexionando dentro del ámbito o dentro del ciclo de la tesorería. Y es obviamente una responsabilidad del tesorero, no solamente es pactar como tradicionalmente se hacía, ¿no? Pues tú pacta. Oye, también hay otra serie de indicadores, otro tipo de conceptos que tienes que estar identificando, no solamente tipo de cambio, sino también las tasas de interés. Y a eso se refiere propiamente este control. Se deberá estar atento a la mejora de las perspectivas económicas a largo plazo cuando tiende a volver las tasas a largo plazo, en tanto que una caída tiende a asociarse con periodos de crecimiento económico lento. Y eso obviamente es algo de lo que Banco de México en sus minutas tiene ahorita como especial preocupación, que es obviamente la recuperación, ¿no? Y que no va a ser algo que sea una recuperación tan rápida como se había mencionado, así como la caída, y entonces obviamente pues va a ser algo muy lento, ¿no? Va a haber una recuperación, pero no como se esperaba. Al igual que el riesgo cambiario, se deben realizar sus correspondientes análisis de sensibilidad para los instrumentos a tasa variable, en el que se considere el impacto ante escenarios de fluctuación de 100 puntos base o 50 puntos base de la tasa de interés. Y en los análisis de sensibilidad respecto de esos pasivos financieros, hablando de los pasivos en moneda extranjera, se deberá de considerar diversos escenarios que habría en la exposición a este riesgo, obviamente pensando en los temas de volatilidad. Y ahorita, pues, por ejemplo, vimos que empezó a bajar la tasa de interés, la tasa objetivo, y obviamente también las tasas pasivas, pues también se vieron disminuidas, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos a, por
por ejemplo, en el caso de que nuestros pasivos estuvieran a tasa variable, qué efecto van a tener, pero también debemos estar muy atentos ante una posible alza y qué probables efectos pudiéramos tener en el resultado del ejercicio o en nuestras proyecciones y finalmente en el presupuesto del año, ¿no? Y qué tan fácil con ese presupuesto, con ese resultado del ejercicio que realizamos la estimación, vamos a lograr los objetivos del plan estratégico, ¿no? En conclusión, los principales controles aquí mencionados no pretenden ser una receta de cocina para ustedes, pero sí deben ser controles o deben ser procedimientos o deben ser mejores prácticas que ustedes pueden proponer, que pueden tropicalizar y que finalmente se pueden adecuar a diferentes tipos de empresa, sin llegar a tanta sofisticación, pero con los principales conceptos de control, de mitigación y de administración de riesgos. Hoy en día, después de estas terribles experiencias, como fue el tema de las Torres Gemelas o el tema de la pandemia, debemos de estar muy alertas a todo ese tipo de riesgos a los cuales puede afectar nuestra tesorería y sin importar si sea una empresa mediana o una empresa grande o una empresa familiar o profesional, ¿no? Pues eso sería todo por mi parte, Luis Adrián. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Estoy a sus órdenes. Sí, claro que sí. Hay algunas preguntas que me permito leer a continuación. Sí, mire, del maestro Esteban Román. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la función de Contraloría y la función de auditoría? La de auditoría, vamos y revisamos, digamos, ya a toro pasado, que se hayan cumplido las políticas y los procedimientos, que el diseño de los controles haya mitigado esos riesgos o haya cumplido los objetivos de control. Y en el caso del contralor o de la función de Contraloría, participa en el día a día operativo y va implementando los controles, va adecuando ese diseño de control, digamos, tropicalizándolo o haciéndolo conforme a la operación lo va requiriendo. Y lo que hace el auditor va y revisa cuando las transacciones han sucedido. Muy bien, maestro. También tenemos aquí al maestro Humberto Platanguiano, que nos comenta lo siguiente. Muy interesante su conferencia, maestro Vera, en relación a lo comentado de los mecanismos de control interno en la organización, teniendo como objetivo el salvaguardar los recursos de la empresa para evitar pérdidas o detectar desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la organización. ¿Considera usted si un exceso de mecanismos, procedimientos y o políticas de control interno haría ineficiente la operación de un negocio? ¿Cuál es su opinión? De antemano agradecemos su comentario. Definitivamente, profesor Anguiano. Como les decía, el control va para acá y la operación va de este lado. El tratar de forzar recomendaciones de auditores externos, auditores internos, con respecto a mejores prácticas o con respecto a así lo hace Cemex o así lo hace Bimbo o así lo hacen los bancos y tratar de implementarlo en un negocio mediano puede entorpecer esa operación. Normalmente la empresa lo va haciendo en el día a día y requieran mejor de decisiones ágiles porque son empresas más pequeñas y obviamente empresas más grandes tienen una estructura funcional mayor que te permite separar o digamos, colocar ese control interno y ese cumplimiento. Entonces, en función de eso, entre más controles tengas, más entorpeces la operación, ¿no? Definitivamente. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias. Me voy a permitir compartir pantalla de un reconocimiento que le vamos a entregar a manera simbólica. Nomás me confirman si por ahí se está viendo ya. Sí, ya. Ok, dice, me voy a permitir leer a la letra que dice Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Departamento de Ciencias Administrativas, otorga el presente reconocimiento al maestro Jorge Vera Valerio por su valiosa participación dentro de la Semana Internacional de Finanzas
de la UACJ con la conferencia Tesorería Corporativa. Ciudad Juárez, Chihuahua, 15 de octubre del 2020, por una vida científica, por una ciencia vital. Firma el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y la doctora Blanca Lidia Márquez Miramontes, jefa del Departamento de Ciencias Administrativas. Bueno, ya sin más preámbulos, pues vamos a darle las gracias al maestro Jorge Vera. También comentarles que fue todo un éxito nuestra Semana Internacional de Finanzas. Estamos muy agradecidos por su asistencia, por su participación. A los ponentes, son excelentes ponentes de mucha calidad. Y pues sin más por el momento, damos por concluido este ciclo de conferencias, agradeciendo nuevamente a todos su participación y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y felicidades a todos. Gracias, maestro. Hasta luego.